Hola chicos, bienvenidos a la clase de Literatura 1. En esta ocasión veremos el tema género narrativo y vamos a revisar un poco la unidad número 2. El origen y el desarrollo del género narrativo nos menciona que Aristóteles sitúa el género épico en el marco de su teoría de mimesis como un género mixto entre teatro y lírica. El poeta narra en su propio nombre, como en la lírica, y a veces representa directamente la acción, como en la dramática. En cuanto a las especies y partes de la epopeya, indica que son las mismas que las de la tragedia, pero la epopeya puede presentar muchas partes realizándose simultáneamente. Concluye Aristóteles en la superioridad de la tragedia frente a la epopeya, porque aquella tiene música y espectáculo, es visible en la lectura y en la representación. Es menos extensa y tiene más unidad de acción, puesto que la epopeya no tiene unidad de lugar. En el Renacimiento, el Pinciano inserta el género novelesco en la doctrina aristotélica a través de la épica. Cervantes, en sus novelas ejemplares, es muy consciente de estas contribuciones a la creación de un nuevo género. La novela, a la que llama romance, no es más que una clase de épica, la que se basa en la pura ficción. El neoclasismo no aportará nada nuevo ni esencial respecto a la narrativa. Los géneros narrativos se revalorizan en el romanticismo. Friedrich considera que la novela es el género sustancial, el género de géneros, ya que comprende mito, narración, romanticismo, ironía, etc., mientras que Jean-Paul siempre criticó con la división genérica, afirmando que lo satírico, lo sentimental y lo humorístico será entendible de manera superior en géneros distintos, de tal manera que es posible encontrar combinaciones como la novela dramática o la novela épica. Él mencionaba que para él era importante esta división, pero no todos los novelistas lo consideran así. Mientras que la crítica estilística reconoce que las teorías de Cross y propone la sustitución del concepto de género por el de estilo, el estilo épico, elevado y esencialmente narrativo, se puede dar en muy diversas obras, que no tienen por qué corresponder con las formas tradicionales de la épica. Los formalistas rusos parten de la perspectiva de los géneros en continua evolución, es decir, ellos consideran que los géneros pueden evolucionar, ¿sí? Tomaszewski considera que los géneros son algo vivo y presente en la memoria literaria. Jacobson, por su parte, considera que básicamente lo épico se correspondería con la fusión referencial y la tercera persona. Este punto se repetiría a lo largo de la evolución del género. La crítica marxista de Lukács y Gramsci considera que los géneros sufren los cambios motivados por el proceso dialéctico de la misma historia. Un claro ejemplo de cómo la novela va cambiando, por ejemplo, lo menciona Lucas, cuando dice que el Quijote se enfrenta trágica y patéticamente con el mundo, siendo por ello degradado. Los protas de la educación sentimental tratan de situarse por encima del resto, mientras que Will trata de hallar una tercera vía de conciliación entre el yo y el mundo. Es decir, no sé si tú sepas, pero Don Quijote habla de una persona que al parecer, según tu perspectiva cuando lo lees, tiene ciertos delirios que él cree y considera que son reales y crea historias en su cabeza, historias bastante alocadas, ¿sí? De aventuras que le suceden, y tiene un segundo que va con él siempre a todos lados y le sigue en sus historias. No sé si realmente esta persona estaría mal de la cabeza o realmente era una persona que tenía mucha imaginación. Tú lo podrías ver desde dos aspectos, como una historia, una novela de una persona que tenía este tipo de cuestiones y alguien que narra sobre él, o bien desde la perspectiva propia, ¿no? Es decir,
quizás un poco de locura nos hace aún más felices. El tratar de no ver siempre la vida como es realmente y quizás poder maquillar un poquito con fantasía, eso te podría hacer o le podría hacer a alguien un poco más feliz. Tendríamos que analizar muy bien el texto desde la perspectiva de cada persona. Por eso tocamos de nuevo este tema, ¿no? ¿Te acuerdas que te comentaba que realmente la narración, la literatura, no busca un objetivo en sí, sino quiere comunicar una emoción o quiere comunicar alguna situación, pero no siempre llega al interlocutor de la misma manera y no es el objetivo en sí, sino el que llegue, ¿sí? No obtener una respuesta o no tener todos la misma idea, sino generar emociones, cambios, que disfrute ese tipo de literatura o de narración. Ok, hablemos un poco de la epopeya y la novela. Por ejemplo, aquí en el cuadro que tú puedes ver nos menciona que la epopeya es más bien una narración de dioses que incluye mitos, sagas, gestas, leyendas, himnos. Era una historia, por lo general lírica, que contaba la historia de alguien, ¿sí? Luego, por ejemplo, nos menciona los romas medievales, que son más o menos lo mismo, son historias líricas que cuentan milagros o fábulas, quizás leyendas o romances de la época, mientras que la narración en prosa es un cuento también, de forma lírica en ocasiones, y bueno, nos demuestra fábulas, cuentos o bien el folclore o la cultura del lugar. La novela corta es como un cuento corto y habla, puede ser real o puede ser ficción, es decir, puede ser asociada a un hecho que realmente sucedió, pero por lo general exagerado. Mientras que la novela, pues es un viaje o una historia o es un aprendizaje que realiza, por ejemplo, cuestiones de la naturaleza, de una historia, de un romance, de un diálogo entre personas, ¿sí? Entonces, hay diferencias entre cada una, pero bueno, ahorita tocaremos el punto de las características del género narrativo. Dado que una narración es un encadenamiento de sucesos, las relaciones sintácticas fundamentales que se dan son de naturaleza casual y temporal. Un hecho lleva a otro y por lo tanto existe fluir temporalmente. En este sentido, es frecuente en un relato el uso de conjunciones y locuciones conjuntivas que indica la causa y consecuencia, y adverbios y locuciones adverbiales de tiempo, también por su utilidad para señalar hechos que se van suscitando unos después de otros. Hablemos ahora de la leyenda. En literatura, una leyenda es una narración ficticia, casi siempre de origen oral, que apela a lo maravilloso. Una leyenda, a diferencia de un cuento, está ligada siempre a un elemento preciso y se centra menos en ella misma que en la cual pertenece. Contrariamente al cuento, que se sitúa dentro de un tiempo, por ejemplo, érase una vez, y un lugar, es decir, en el castillo de Irás y Volverás, convenidos e imaginarios, la leyenda se desarrolla habitualmente en un lugar y un tiempo preciso y reales. Comparte con el mito la tarea de dar función o fundamento y explicar en una determinada cultura algo o un suceso, ¿sí? Es decir, la leyenda es algo que realmente pasó en ese lugar, no se tiene a ciencia cierta la información, pero ha pasado de generación en generación. Por otra parte, podemos destacar que al hablar del mito, la mitología designa el conjunto de mitos y leyendas que un pueblo creó o cree en el estudio de lo mismo, ¿sí? Es decir, el vocablo deriva del griego mito, fábula, y logro, estudio o tratado. Muchos de los mitos pertenecen a dioses de las civilizaciones griegas y romanas antiguas, según historias, así como también de otros de regiones europeas, asiáticas, africanas, de las civilizaciones indígenas americanas, muy cercanos a algunas leyendas, con personajes sobrenaturales, dioses, semidioses, y cuyo origen se pierde
entre las brumas del tiempo. Es decir, la leyenda es algo que realmente sucedió, un poco exagerado, pero el mito es aún más exagerado. Tiene bastante de mitología, es decir, de mentira y un poco de verdad. Para terminar por hoy, vamos a ver la tarea. Tenemos dos actividades. La primera es investiga y detecta una leyenda y un mito. De preferencia, busca uno que consideres que pocos conocen, es decir, algo que quizás tú nunca hayas escuchado. Quiero un mito y quiero una leyenda, quiero que los escribas. Y también vas a realizar el siguiente cuadro que viene aquí, es un cuadro comparativo en el cual me vas a poner las características del mito y las características de la leyenda. Si no viene en estas diapositivas, puedes hacer tu propia investigación para completar tu cuadro. Nos vemos la clase que viene y que estés muy bien. Cuídate mucho. Bye.